el libro. Platícanos cómo se te ocurrió El corazón es un resorte. Bueno, creo que las potencias de todas las personas dependen un poco de las herramientas que manejamos. Pero la más importante de todas esas herramientas, o caja de herramientas más bien, sería para mí la lengua, la propia lengua materna. Y en este libro exploro cómo aprovechar esas potencias que están ahí medio ocultas en la lengua, que todos sabemos que sirve pues para comunicar nuestras ideas, comunicarnos unos con los demás, pero también sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, para comunicarnos con nosotros mismos. Todos calladamente mantenemos siempre un diálogo interior. Y de la calidad de ese diálogo interior dependen muchas cosas importantes. Hay una generación que va a estar muy agradecida con ustedes en La Dichosa Palabra por justamente hablar de lenguaje, enriquecernos de palabras, que es lo que somos. No somos otra cosa más que palabras. Estamos hechos de palabras. Bueno, yo creo que somos un poco más que palabras, pero sí, también estamos hechos de palabras. Nuestro mundo cultural está hecho de palabras. Y todas las materias, todos los temas están mediados por la lengua. Pablo, de cuando ustedes empezaron con La Dichosa Palabra, ahora que estás publicando este libro, han pasado 15 años. Así es. Hace 15 años no había tanto uso de las redes digitales. Y gracias por darnos la oportunidad, sobre todo los chavos que te están viendo, los que todavía tienen la oportunidad de corregir sus vidas, para que platícales cómo pueden adentrarse en el mundo de los libros. Tú eres un niño que creció rodeado de estos objetos. Bueno, yo creo que eso no hay una edad ideal únicamente. Yo creo que todas las personas seguimos preparándonos y seguimos leyendo a cualquier edad, niños, jóvenes, adultos mayores. No hay una edad para leer. Todas las edades son buenas para leer y para prepararnos, para cultivarnos. Recuerden que el cerebro es un organismo que procesa información y dependiendo de lo que tú le des, esa es la información que va a arrojar tu propio cerebro. Si lo alimentas con las grandes manifestaciones del espíritu humano, pues entonces te va a dar una conversación de gran calidad, te va a dar ocurrencias felices. Si en cambio lo alimentas con basura, pues tu cerebro va a procesar eso y va a arrojar eso. Tu libro es muy ameno. Podemos pasar del Rey Lear al Quijote, a Aquiles, ese pasaje de Aquiles que no es el mismo durante la Ilíada. Vamos cambiando y los personajes van cambiando. Sí. ¿Crees que nos equivocamos? El sistema educativo nacional se equivocó al volver solemne, volver serio el estudio y la palabra y los juegos y la metáfora, ¿crees? Bueno, yo creo que, en primer lugar, déjeme decir esto acerca del libro. El libro no es un libro regañón, ni trata acerca de los problemas sociales de la educación, que es lo que todo el mundo cree cuando se habla en los medios de educación, que si el sindicato, que si la corrupción, que si los presupuestos. No, eso no tiene nada que ver. Este libro es estrictamente sobre lo que pasa en las mentes de las personas cuando nos educamos. Y en este sentido, creo que lo que le ha faltado, no solo a la educación en México, sino en muchos otros países, es a veces lo más básico, lo más importante, que es eso que Aristóteles le agradecía a su maestro Platón, con quien tuvo muchas diferencias de opinión, pero siempre le reconoció que Platón enseñaba a desear lo deseable. Y creo que eso es lo más importante, desear lo deseable. Y una prueba de ese fracaso, digamos, educativo o fracaso institucional de la educación es que la gente termina su licenciatura, su maestría, su doctorado y luego ya no va a las bibliotecas, ya no va a las librerías, ya no lee. Y leer es una sed que no se puede saciar. Realmente es algo que hay que hacer siempre, constantemente. Y bueno, pues más que, digamos, regañar a la gente, lo que yo hago es invitarlos a tratar de seducirlos. Al contrario, tú das una esperanza muy clara en un capítulo muy interesante, leer a los clásicos o soñar hacia atrás. O sea, si recuperamos a los clásicos, y cuando estamos hablando de los clásicos estamos hablando a lo mejor de un puñado, pero son enormes. A lo mejor podemos entender nuestra vida. Tenemos muy cerca a Aristóteles, tenemos muy cerca a Platón. Sí, de hecho uno de los capítulos no lo escribo yo, son solamente fragmentos seleccionados de las obras de Plutarco. Y cuando los lees, tienes la impresión de que es un comentarista contemporáneo hablando de los problemas específicos de México con sus maestros, con su sistema educativo, con sus chicos, y en realidad fue escrito hace casi 2000 años. Es decir, los clásicos siempre tienen esta oportunidad para el renacimiento y son una y otra vez esa fuente de donde las mentes más fértiles toman su impulso, ¿no? Y Pablo, haces como un convivio, como una tertulia, porque tú hablas aquí de Plutarco y de repente uno se acordará de Ítalo Calvino, que también nos recomendaba, vamos a leer a los clásicos, ahí está todo, ¿no? Esta oportunidad laberíntica y también de abrir muchos caminos que tienen las letras.
Sí, pues es que uno de los objetivos de la educación es que tu mundo se haga más amplio, más sabroso, más interesante, más fértil. Y yo creo que eso es algo que todos deseamos. Todos deseamos ser, por ejemplo, originales en uno de los sentidos de la palabra originalidad. Igual no queremos hacer algo nuevo, insospechado, nunca visto, pero sí queremos ser el origen de cosas buenas. Queremos que la gente que está en relación con nosotros haga cosas buenas, vea cosas buenas en nosotros. Queremos ser origen de cosas buenas. Y para ser original, pues también tenemos que acudir a esas fuentes, a las cumbres mayores de las manifestaciones humanas para poder alimentarnos de eso, ¿no? Y que nuestro mundo sea más amplio. Una gente ignorante, digamos, vive solo en su presente y en su circunstancia. La gente culta, preparada, pues tiene un mundo más amplio. Una cosa que queremos agradecerte, seguramente tú lo recibirás después de cada programa en el Canal 22, es la a veces recibo regaños, ¿eh? Sí, me imagino, pero tu insistencia a que haya una mayor cantidad de lenguaje. Sin ser regañones, también yo te diría que los lectores se salen del mundo del libro, ven a los políticos, ven a los representantes de los medios de información, ven a diferentes actores sociales y tampoco es, digamos, muy alentador el lenguaje que utilizan. O sea, también No, eso es de cierto, hecho padecemos una enfermedad en el lenguaje. Acaba de salir la nueva Constitución, está enferma de eso mismo, está abultada, llena de palabras grandilocuentes, vacías, que no nos dicen nada, que no comunican bien, que no nos remiten a cosas buenas. Y eso es una enfermedad de la lengua que padecemos muchísimo en México. Estamos, uno de los grandes problemas de la justicia, de la impartición de la justicia en México es lo que yo llamo el abogañol, que es que no es exactamente ni español, y es esa maraña de lenguaje que te enreda y te impide. ¿Qué es lo que necesitamos? Un lenguaje transparente, limpio, nítido, fértil, feliz, ¿no? Muchas palabras son pocas palabras. Exacto. Pablo, te agradezco en nombre de los lectores y ustedes, por favor, deleítense con esta lectura muy rica, muy amena de Pablo, y creo que como marca su trayectoria, si hay una insistencia en que seamos cada vez más en este convivio de las letras. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. A ustedes. Esta es tu casa. Suerte. Vámonos con